Nos atiende Dror Yemini, él es el autor del libro La industria de las mentiras. Es un activista de la política de Israel, ha escrito mucho contra los movimientos del boicot contra Israel, el antisionismo y el antisemitismo. Ha recibido premios. Y la primera pregunta, Ana, para Dror Yemini, abogado, escritor y periodista, es ¿qué opina de la demanda de Sudáfrica ante la Corte de Justicia Internacional por genocidio a su país? Good morning, Mr. Yemini. Thank you very much for your time today at W Radio. Thank you. So what is your opinion about the recent claim by South Africa of genocide in the International Court? Well, let me tell you, I think it's something which is highly ridiculous. It is ridiculous because we are speaking about a terror organization that was declared by so many countries as a terror organization, which is saying once and again, we are coming to exterminate Israel. We are coming to exterminate Jews. We are coming to exterminate Christians. That's what they say in their TV channel, Al-Aqsa channel. And then what? When Israel is defending itself, then Israel should be taken to court. It is so ridiculous that it is just unbelievable. We know what we are speaking about, but unfortunately, South Africa, which is a close friend of the Hamas because of Iran, because of other reasons, is taking Israel to the court. It is ridiculous. ¿Cree que es algo ridículo? Se está hablando de una organización terrorista. Muchos países han declarado a Hamás como una organización terrorista. Digamos que estamos hablando de una organización que dice abiertamente en canales de televisión que va a exterminar a Israel, que va a exterminar a los judíos, que va a exterminar a los cristianos. Y ahora cuando Israel se defiende o trata de hacerlo, se lleva a la corte, lo cual le parece increíble. Dice que desafortunadamente Sudáfrica es un amigo cercano de Hamás por su cercanía también con Irán, y ahora pues Israel, o le parece ridículo que Israel esté afrontando ahora esta acusación en la Corte de La Haya por genocidio. Colombia ha visto con buenos ojos, Ana, esa demanda. ¿Quiere decir que Colombia y los países que simpaticen con la demanda son amigos del terrorismo? Colombia has seen with good eyes this claim by South Africa. Does this mean that Colombia and other countries that sympathize with this claim are friends with terrorists? Unfortunately, yes. I mean, just look and listen to what the leaders of the Hamas say. How can any country, how can any decent human being be part of it and support actually this terror organization, which is speaking, by the way, not only about free Palestine. They're speaking about the whole world. They're speaking about Rome. They're speaking about Spain. They're speaking about controlling the whole world. Do you listen to what they say, or that you want to ignore what they say? That's my question. If you prefer to ignore what they say about extermination of Jews, about extermination of Christians, yes, you can support them. If you do not ignore what they say, so you should change your mind. Pues dice que desafortunadamente sí, porque hay que escuchar lo que dicen los líderes de Hamás, hay que mirar lo que ellos están diciendo, y nos dice que cualquier humano decente o cualquier país no debería apoyarlos ni ser parte de esto, de apoyar una organización terrorista que no solo habla de exterminar a los judíos, sino de exterminar todo el mundo y controlar todo el mundo. Entonces su pregunta es si se quiere ignorar lo que Hamás dice, porque si lo que queremos es ignorar esta exterminación que quiere llevar a cabo Hamás contra los cristianos y los judíos, pues dice que entonces sí lo apoyemos, pero para él no es correcto apoyar esta organización. Él dice que la demanda es ridícula, lo ha dicho varias veces, pero ¿no será más ridículo no entender que los países que están demandando que termine el genocidio no son simpatizantes de Hamás? No quieren solidarizarse con las acciones terroristas de Hamás. Hamás hay que condenarlo, sino lo que están defendiendo con esa demanda es que pare el genocidio, es decir, que pare la muerte de civiles que no tienen que ver con Hamás, como mujeres y niños que hemos visto morir.
You've said that the claim is ridiculous, but isn't it more ridiculous that the genocide does not stop? Couldn't we interpret that this these countries that are claiming this genocide are not sympathetic with Hamas? They do not wish to solidarize or unify with Hamas, but what they are defending is that there is a stop to the genocide and to the killing of innocent civilians. Okay, there is only one way to stop the genocide. I'm speaking about the genocide of the Hamas. I mean, when Germany opened the war of extermination against the neighboring countries, nobody blamed Holland, nobody blamed Britain, nobody blamed France, even if so many civilians were killed in Germany. How can somebody blame Israel when Israel is defending itself? How can somebody blame Israel when Hamas is actually embedding itself in hospitals, in schools, in civilian buildings? How can, I mean, what happened to the world? Don't you really can distinguish between bad and good? And to what? To actually, you do not defend innocent civilians. You defend only the Hamas when you. I'm speaking about the countries and the people who defend the Hamas. I mean, when you actually blame Israel in a genocide. I mean, and for me, it's just impossible to understand that you do not understand it. Dice que solo hay una forma de acabar con el genocidio y no se refiere al genocidio de Hamás. Nos dice que cuando se abrió esta guerra contra Alemania, nadie culpó a Holanda de genocidio, a Gran Bretaña o a Francia. Por supuesto que muchos civiles murieron. Israel lo que está haciendo es defenderse. Hamás se está escondiendo en edificios de civiles, en hospitales. Así que se pregunta qué le pasó al mundo. No se puede distinguir entre el bien y el mal. Entre el bien y el mal. Nos dice que, pues aquí cuando se está culpando a Israel de genocidio, pues se están poniendo del lado de Hamás y para él es imposible entender esa posición. Me gustaría pedirle que nos explique las medidas que hoy los representantes israelíes describieron ante el tribunal sobre cómo Israel intenta no afectar en el medio de la guerra y a pesar de la guerra a los civiles palestinos. Can you share with us what was shared by the Israeli representatives in the court today, in which they explained the measures and the steps that Israel is trying to take to protect civilians during the war? I mean, what they explained is, first of all, what happened in October 7, when the Hamas actually, in the attack of the Hamas, what they did is to slaughter whole families. They raped women, and they declared after October 7 that they are going to repeat it if it will be enabled. That's what they said again and again. So Israel, of course, is now trying to defeat Hamas, not the civilians, but the Hamas is using civilians, and the Hamas is declaring publicly, openly, we use hospitals, we use schools, we use children and women as human shields. Just listen to what they say. Don't ignore it. That's all. And that's what the representatives of Israel said today in the court. Pues nos dice que él quiere explicar, o a ellos han explicado primero que todo lo que pasó el 7 de octubre cuando Hamás atacó a Israel y mató a familias completas, violó a mujeres y después de eso declararon que lo van a repetir. Eso fue lo que Hamás dijo. Y obvio Israel lo que quiere hacer ahora es tratar de derrotar a Hamás, no a los civiles. Hamás es el que está usando a los civiles y ha declarado públicamente que están usando los hospitales, los colegios y los niños y las mujeres como escudos humanos, así que él solo pide escuchar lo que Hamás dice y no ignorarlo, y pues eso fue lo que dijeron precisamente los representantes de Israel ante la Corte de La Haya. Muchos son los países que se han pronunciado contra lo que se está viviendo en Gaza, pero hay uno, y es Sudáfrica, el que ha dado ese paso, el que sí que se ha atrevido a demandar a Israel ante el Tribunal Internacional de Justicia. En su opinión, ¿por qué Sudáfrica? En su opinión, ¿qué ha llevado al país a iniciar este procedimiento, a este país?
There's been, as we mentioned, many countries that have spoken out about what's happening in Gaza against it, but it's only been South Africa, the one that's taken it to the court. Why do you believe South Africa is taking this first step against what's happening in Gaza and against Israel? First of all, let me tell you that the very fact that many countries support South Africa or support Hamas, it doesn't mean that they are right. It's not a question of majority and minority. I mean, we have that. We all know that in the UN General Assembly, there is a majority always in support of Hamas. So what? Does it mean that the Hamas is right and Israel is wrong? And if there is a majority that support Iran, does it mean that Iran is right and Israel is wrong? So it has nothing to do with majority. Why South Africa was the first one? I guess because of the very close relationship between the Hamas and Iran and the Hamas. That's why. But it's a shame. It's a shame that any country in the world is supporting a group of terrorists that say we are coming to exterminate another state. We are coming to exterminate Jews. Do you know what the leader of the Hamas, the spiritual leader of the Hamas said? And I'm quoting now. You can find it in the internet. We, Muslims, have to complete the work of Hitler and to exterminate all the Jews. How can somebody support this kind of terror organization? How can somebody complain about Israel, that Israel is defending itself? It's not clear to me. It's really not clear to me. Pues nos dice que muchos países, incluido Sudáfrica, pues estén apoyando a Hamás. No quiere decir que tengan la razón, no se trata de una discusión de mayoría o minoría, porque también hemos visto como en la Asamblea General de las Naciones Unidas la mayoría está apoyando a Hamás, y eso no quiere decir que Hamás esté bien e Israel esté mal. La mayoría apoya también a Irán, y eso no quiere decir que Irán esté bien e Israel esté mal. Nos dice que por eso no lo relacionaría con mayorías, sino más bien que pues Sudáfrica es cercano a Hamás, cercano a Irán, y tiene que ver con eso, con que hayan sido ellos los primeros que dieron este paso en la Corte de la Haya. Nos dice que independientemente de qué país sea, es una vergüenza que cualquier nación apoye un grupo terrorista que ha dicho abiertamente que quiere exterminar a otro Estado, que quiere exterminar a los judíos. El líder espiritual de Hamás lo dijo, y se puede buscar en internet, que los musulmanes tienen que completar el trabajo de Hitler y eliminar a los judíos. Entonces él se pregunta cómo se puede apoyar eso y quejarse de que Israel se esté defendiendo. Dado por sentado lo abyecto del ataque de Hamás a Israel el día 7, ¿se puede ser crítico con las acciones de Israel sin ser calificado de partidario del terrorismo? Of course, that understanding that what happened in Israel on October 7th was horrible. Could you be critic? Could somebody criticize how Israel has responded without being judged and being accused of taking sides? What do you mean? I mean, Israel defended itself. Actually, Israel and the international community offered the Hamas once and again, no more siege, no more blockade. You just have to disarm yourself. No more rockets, no more terror. And you know what was the answer of the Hamas? The response of the Hamas was always, no, we prefer rockets, we prefer death, we prefer terror, we don't want any peace, we don't want our own citizens to live in prosperity. That's what they answered. If you ignore it, again, when you ignore the facts, of course, Israel is a bad guy, and the Hamas maybe is looking for peace. But please, don't ignore the facts. That's all what I am asking. Pues nos responde que Israel lo que está haciendo es defenderse. Pues nos dice que jamás nunca ha querido la paz, siempre prefirió enviar cohetes, siempre prefirió el terror, prefirió la guerra. Nos dice que no quiere que sus ciudadanos vivan en prosperidad, y cuando se ignoran los hechos, por supuesto que Israel termina siendo el malo del paseo, pero nos dice que no se debe ignorar los hechos para poder entender que Israel se está defendiendo acá. Usted dice que que Israel frente a Hamás se le aplican diferentes estándares. Y bueno, teniendo esto en cuenta, ¿cómo se puede defender Israel frente a estas acusaciones de genocidio?
You've said that Israel and Hamas are judged with different standards. Given this, how can Israel defend itself when it's being accused of genocide? Yeah, it's a very good question. I mean, when lies prevail, nobody can defend itself. I mean, that's part of the problem. I mean, why don't the world is judging Hamas? Why the world is not going against terror? I mean, how come that the complaint is against Israel? I mean, that's what I do not understand. That's something that other people should explain, not me. Because I'm giving the facts, and the facts are that we are speaking about a terror, a kind of ISIS organization. And you're blaming Israel, not you personally, I'm speaking generally speaking. I mean, how come? How come? It is not clear. Antes de despedirlo, Ana, yo quisiera hacerle una pregunta por curiosidad dentro de los escenarios ridículos de los que él habla. Si todo lo que él dice es cierto, ¿por qué el señor Netanyahu solo tiene el 15% de apoyo a lo que está haciendo en Gaza? If everything that you said is true, why is it that Netanyahu only has a 15% approval for what he's doing in Gaza? No, it's not. It's 15% because of political reasons, because of his failure in October 7, not because of other reasons, not because people do not justify. I mean, there is something like 95% of the Israelis, including, by the way, including the Israeli Arabs, Palestinians, you might call them, Israeli Palestinians, who support Israel and not the Hamas. So it has nothing to do because of political. By the way, I'm one of them. I'm totally against Netanyahu. I published so many articles against Netanyahu. But it has nothing to do. If I'm against Netanyahu, does it mean that I have to justify the Hamas? Not at all. I'm justifying the retaliation of Israel, but yet I'm totally against Netanyahu. So I think you do not understand the Israeli politics. Bueno, no entendemos la política de Israel, dice al final. Pero entonces una última curiosidad, Ana. ¿Por qué cree que Estados Unidos le está quitando el apoyo a la incursión militar en Gaza a Israel? One last question then. Why do you believe the U.S. is withdrawing their support towards the military invasion in Gaza? I don't know that the United States is against or withdrawing its support, because we saw just what happened just last night when Britain and the United States actually launched an attack on Yemen. And Yemen is the Houthis in Yemen, part of this axis of evil that includes Iran, Hezbollah, Hamas. So I don't think that there is any kind of change on behalf of the United States. Mr. Ben Dror Yemini, thank you very much for your time, and we hope that the peace arrives very soon to your country. Yeah, but peace will come only when you will not ignore the facts. Thank you so much for hosting me, and let's hope that peace will prevail. Thank you so much. Pues Grace, el resumen ejecutivo de lo que dice este activista y autor del libro de la historia de las mentiras. Él se preguntaba por qué el mundo no juzga jamás, por qué no se juzga el terror, por qué las quejas van en contra de Israel. Eso él no lo logra entender, y las personas son las que deben explicar por qué se está acusando a Israel de genocidio, porque él ya nos ha dado los hechos en esta entrevista, porque él piensa que Hamás es un grupo extremista comparable con ISIS, y a pesar de eso, a quien se está culpando o a quien el mundo está culpando es a Israel. ¿Cómo terminamos en eso? Pregunta. Y sobre el apoyo del 15% que tiene Netanyahu, dice que son sobre asuntos internos y sobre razones políticas, no tiene nada que ver con la incursión en la Franja de Gaza. Nos dice que él mismo está en contra de Netanyahu, y eso no quiere decir que él apoye a Hamás. Incluye a los árabes israelíes o a los palestinos israelíes que están en Israel y que están, apoyando lo que está pasando o la incursión que se está llevando a cabo en Israel, en Hamás por parte de Israel. Nos dice que el 95% apoya esto.
Y también responde al final sobre el apoyo de Estados Unidos y la incursión que tiene Israel en la Franja de Gaza y cómo ha venido Estados Unidos quitando ese apoyo. Dice que él no está de acuerdo con esa afirmación porque vimos lo que pasó anoche cuando Estados Unidos lanzó un ataque contra los hutíes en Yemen, que pues va también dirigido en contra de Irán, de Hezbollah y de Hamás, así que no cree que haya un cambio dentro de la política de los Estados Unidos, y finaliza diciendo que la paz va a llegar cuando no se ignoren los hechos de lo que está ocurriendo en esta guerra.